Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría enorme darles la bienvenida al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para este evento que tiene un doble propósito. El primero es celebrar y conmemorar el Día Internacional de las Cooperativas 2024, cuyo lema fue "Las cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas". Y por qué no, como un espacio también de reflexión o para reflexionar de cara al Año Internacional de las Cooperativas 2025, propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo lema será "Las cooperativas construyen un mundo mejor". Es la segunda vez en la historia que las Naciones Unidas proclaman el Año Internacional de las Cooperativas y en este caso puntual se hace en un marco de crisis civilizatoria del sistema capitalista que impacta en todas las dimensiones de nuestras vidas, de la sociedad. La dimensión económica, política, productiva, ecológica, cultural, sanitaria, energética y migratoria. Estamos convencidas y convencidos de que las cooperativas estamos presentes en todos los aspectos de nuestras vidas. Las cooperativas, y en esto tomo algunas palabras de Ariel Huarco, movidas por su compromiso con las comunidades, que es lo que hacemos cotidianamente, quienes elegimos al cooperativismo como una forma de vida y también como una forma de producción de bienes y servicios, se han ido adaptando para superar los problemas cambiantes de nuestros tiempos. Claro ejemplo de ello es nuestro movimiento cooperativo nucleado en Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y han demostrado una y otra vez en la historia que efectivamente estamos construyendo un mundo mejor y somos herramientas de transformación social y de ampliación de derechos. Por este motivo, el año que viene va a ser un año muy especial para el movimiento cooperativo. ¿Cómo hemos titulado esta actividad? En el marco, ¿no?, de lo que venimos comentando, la titulamos Vigencia del Modelo Solidario, porque entendemos y creemos que hoy estamos en un momento a nivel del sistema mundo, ¿sí?, e histórico, que tenemos que las y los cooperativistas difundir, promover cada vez más, ¿no?, las prácticas que llevamos adelante en nuestros territorios. Entonces, en el marco de esta actividad, quienes están aquí como referentes y referentas, que nos van a estar compartiendo reflexiones en torno a la vigencia del modelo solidario. Primero la menciono a la doctora Graciela Fernández, presidenta de Cooperativa de las Américas y vicepresidenta de la Alianza Cooperativa Internacional. También nos acompaña Héctor Jaquet, gerente general de la Cooperativa Obrera, secretario de la Federación de Cooperativas de Consumo FAC e integrante del Comité Mundial de Cooperativas de Consumo de la Alianza Cooperativa Internacional. Y quien me acompaña acá a mi izquierda, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Juan Carlos Junio, además director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y adscrito a la presidencia del Banco Credit Coop. Vamos a comenzar por Juan Carlos, que nos va a compartir unas palabras. Seguiremos con Héctor y luego con Graciela. Le damos la palabra para que nos comparta sobre este tema que nos convoca. Gracias, Valeria Mutuberría. No puedo más que dar comienzo agradeciéndole a mi compañera y compañero del panel que hicieron un esfuerzo para compartir esta actividad con ustedes. Como ustedes saben, Graciela viene de nuestro querido país hermano del Uruguay, de Montevideo, y Héctor Jaquet viene de Bahía Blanca, así que han hecho un esfuerzo para compartir con nosotros. También quiero agradecerle a todos nuestros compañeros y compañeras del movimiento, de nuestro movimiento operativo, que han venido de nuestras provincias. Veo compañeros de Bahía Blanca, de Tucumán, de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba, de Neuquén, en fin. Así que también los valoramos y valoramos su esfuerzo. Sé que están viniendo de La Plata y que están trancados porque hay un accidente en la ruta, pero ya van a llegar nuestra gente de La Plata.
Veo que está Tilio Boró, le agradezco que nos haya acompañado, compañero de nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, a todas y todos ustedes que están desbordando nuestra sala Solidaridad de nuestro instituto, de nuestro Centro Cultural. Visto desde aquí, les puedo asegurar que nos entusiasma, que estamos contentísimos de este encuentro tan lleno de cooperativistas y amigos y amigas que nos acompañan hoy. Como decía Vale, celebramos una vez más el Día Internacional de la Cooperación. Lo hacemos con algún atraso desde el punto de vista del cumpleaños, pero, en fin, ya es una tradición de nuestro instituto movilizador hacer esta celebración y aprovechar para, en fin, hacer una reflexión obligada sobre el momento político que viven nuestros países, que vive nuestro movimiento cooperativo. Y como decía Vale, también siempre es interesante repasar la vigencia de nuestro modelo solidario. Claro que nuestra convicción es que el modelo solidario sigue vigente. Como siempre, yo diría, como siempre y más que nunca, precisamente por la crisis general que hay en el sistema capitalista en todo el mundo y muy particularmente por la crisis económica, social y cultural que vivimos en nuestro país. Por lo tanto, insisto, como siempre y más que nunca, nosotros somos una alternativa. No se trata acá de hacer historia, pero sí se trata de reconocernos en una historia del movimiento cooperativo universal y del movimiento cooperativo de nuestra patria. Nos sentimos parte de esa historia tan fecunda y tan rica de nuestro movimiento cooperativo. La Argentina, como muchos otros países del mundo, es un reflejo, el cooperativismo desde mediados del siglo XIX tiene una presencia en todas las ramas de la vida productiva, de la actividad social, de la actividad cultural, y yo diría que como primer reflexión, no solo tenemos un fuerte desarrollo, sino que tenemos un fuerte reconocimiento de la sociedad. El cooperativismo en muchas épocas hacía un aporte igual que el actual o mayor que el actual. Sin embargo, no tenía el reconocimiento tanto en el universo como en la Argentina, como tenemos ahora de la sociedad, de las autoridades públicas, de las autoridades políticas, en fin. Y eso es la resultante de que nuestra gestión cooperativa cada vez es más visible desde el punto de vista del aporte que hacemos a la sociedad, como decía, en todas las ramas de la actividad. Tenemos historia, decía, nos sentimos parte de un árbol de raíces fuertes, sanas, que es el fruto también de una historia de cada uno de nuestros países, de nuestro país. Y como consecuencia de eso, en fin, tenemos épocas que este árbol florece con alegría, crece con felicidad, y también tenemos épocas que este árbol, de alguna manera como las actuales, en fin, tiene que atravesar otoños e inviernos desde el punto de vista de la vida de los pueblos. Nosotros estamos, antes de ayer, brotó en todos los diarios que en la Argentina ya no solo hay 25,5 millones de pobres, sino que aparece una información de Naciones Unidas que 1 millón de niños se van a dormir sin comer y 1,5 millones alguna de sus comidas no la tiene, los niños. Además de los 25 millones de pobres, tenemos 9 millones de indigentes, 8,5 millones de indigentes. Yo insisto mucho siempre donde tengo un micrófono que es una palabra confusa. Indigentes quiere decir que no tienen el alimento para sustentarse, o sea que pasan hambre. Esa es la realidad, una faceta de la realidad más dramática que estamos viviendo en nuestra patria. De forma tal, volviendo al árbol que florece y a los inviernos, de alguna manera creo que estamos atravesando una situación así. Militamos un cooperativismo nosotros comprometido con nuestra realidad, aunque por momentos sea dolorosa,
sea lacerante y nos sentimos parte de un colectivo nacional. Queremos destacar esto de que nos sentimos parte de un colectivo nacional, o sea, con su historia, con su cultura, con sus recursos humanos y con sus recursos naturales. Todo eso conforma un pueblo, todo eso conforma una nación y no una sumatoria de individuos, sino precisamente todos esos elementos que conforman un colectivo nacional. No somos individuos ensimismados, cada uno en lo suyo, en sus propias vidas separadas de la sociedad, que actúa y piensa compitiendo en una selva, sino nosotros nos sentimos parte de un colectivo con valores humanitarios, con valores solidarios. Nos nutrimos precisamente de las diversidades de nuestra sociedad, valoramos las diversidades, e insisto en esto que para nosotros está en nuestra naturaleza, pero que sin embargo en estos momentos ese concepto del valor de la diversidad está siendo atacado. Tenemos que asumirlo con plenitud. Están siendo atacadas las diferencias religiosas, las diferencias étnicas, las preferencias sexuales. Está siendo atacada la mujer y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, no solo de la mujer, sino todas las cuestiones de género. En fin, están siendo atacados los pobres y despreciados. No es casualidad que ayer el vocero se olvidó de mencionar entre todos los zurdos a Maradona. Me parece que se equivocaron, porque meterse con ídolos tan populares como Diego, pero le sale del alma, le sale de esa biología, rechazar todo sentido contestatario, todo sentido popular, en fin, ídolos que se sienten identificados con su pueblo. Por eso digo que estas cuestiones de estos valores que están siendo atacados y cuestionados, incluso lo de Maradona, forman parte de la batalla cultural. No hay que subestimar. Si bien aparece como una cosa de carácter primitivo, elemental, primaria, sin embargo, forman parte de una disputa por el sentido común. Y en algunos casos por el sentido no tan común, sino por un sentido más complejo. Ellos libran esa batalla, bueno, nosotros también tenemos que librarla. En definitiva, quiero reiterar, para nosotros lo esencial es sentirnos integrantes de una nación, de un colectivo, pero de una nación soberana y de un pueblo con un destino común. Y una nación soberana quiere decir defender nuestros valores culturales, nuestras riquezas naturales y nuestro sentido como nación. Que por otra parte, nuestro sentido como nación está muy ligado a la historia de América, a la historia de nuestro continente. Nacimos juntos, nos liberamos juntos del colonialismo y consecuentemente tenemos un destino común en este momento. De allí que el americanismo también está siendo atacado como concepto histórico y como concepto cultural. No es casual que nuestro presidente está peleado con todos los presidentes de América Latina. Todos no, con una parte, con una gran parte. Y eso es porque hay una idea, y en cambio es un profundo admirador de Estados Unidos. Eso tiene un gran sentido político y obviamente sentido cultural y de ruptura de nuestros valores históricos. Por eso también me alegra que esté nuestra compañera uruguaya, la patria de Artigas. Lo destaco porque nos interesa mucho sentir que estamos unidos por el presente, pero estamos unidos también por nuestra historia. Nosotros nos diferenciamos entonces del paradigma de época, que quizás el ejemplo más claro y crudo se da en la Argentina, pero es un paradigma de época universal, que es el thatcherismo, que nuestro presidente reivindica como tal. No se trata acá de un tema, digamos, estrictamente político, sino lo quiero plantear en un tema estrictamente ideológico-cultural. Margaret Thatcher está en el cuadro Margaret Thatcher, artífice también de la guerra en Malvinas y del hundimiento del general Belgrano, está el cuadro en la presidencia de la nación. Pero a donde quiero llegar es a que esa ideología
Una vez le preguntaron a Margaret Thatcher qué opina de la sociedad. La sociedad no existe, existe el individuo. Por eso creo que es un enorme símbolo y además se transformó en una gran materialidad, Margaret Thatcher, de despliegue de esa ideología. Nosotros estamos en la antítesis de que la sociedad no existe. Para nosotros existe la sociedad con un sentido, por supuesto, de compromiso solidario, de compromiso humanista y de destino común. Esta sociedad que ella reclama ha generado todo esto que de algún modo decíamos y que no es solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Una fábrica de pobres en un momento de la historia de la humanidad donde la generación de riqueza es la más notable de la historia de la humanidad, precisamente por el desarrollo científico, por el desarrollo de las fuerzas productivas, por el desarrollo de las maquinarias. Jamás en la historia de la humanidad, en sus 5.000 años, si tomamos la convención que empezó en el 3000 a.C., hubo un desarrollo productivo como el actual. Y sin embargo, creo que podemos decir que el grado de polarización de la riqueza es muy probable que sea de los más pornográficos y extraordinarios de la historia de la humanidad. Todo esto supera incluso estadios históricos mucho más primitivos desde el punto de vista del desarrollo económico, social y cultural. Y sin embargo tenemos por allí hay 20 supermillonarios que tienen la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas. Es muy difícil imaginar que en otros estadios históricos de la humanidad haya ocurrido, se hayan generado este tipo de injusticias. Es más, ya no solo hay explotadores y explotados. Si seguimos ideas del Papa Francisco, que muchas de ellas creo que son valiosas y valen la pena, ya lo que hay son no explotados, sino descartados. O sea que ya no interesa tampoco explotar, sino descartados. De allí es que vemos esas escenas patéticas de cientos de miles de familias, de mujeres que se tiran en un buque al océano y con gran peligro de muerte, y efectivamente encuentran muchísimos de ellos la muerte, porque donde están no pueden alimentarse, no pueden trabajar, no pueden darle de comer a sus hijos. Eso es lo que está generando esta fase del capitalismo. Centenares de millones de descartados, además de los centenares de millones de explotados. O sea, en realidad sentimos que, bueno, hay una crisis de carácter orgánico, civilizatoria, que deviene del sistema, que compromete, obviamente, la vida en el planeta, la vida de todas las especies, que compromete al planeta desde el punto de vista de su conformación, que estamos comprometidos con el agua, estamos comprometidos con la energía, tenemos una crisis migratoria, tenemos una crisis energética, tenemos crisis de valores culturales, precisamente porque se empuja mucho de ellos. Tenemos una situación de discriminaciones en una buena parte del planeta producto de estas ideologías y el avance de ideas de ultraderecha, algunas con componentes nazis, otras con componentes fascistas, otras con componentes más, en fin, heterodoxos, pero lo cierto es que ese peligro está. Bien, sin embargo, yo creo también que hay una reserva fenomenal de carácter democrático en todo el universo, en nuestros países también, en América también y en nuestro país también. Y esa reserva democrática en algún punto, en algún momento, se va a ir expresando y se va expresando. Porque en todo caso, ya que mencionamos América, tenemos muchísimos países de nuestro continente donde lo que ha predominado son las propuestas, electoralmente, son las propuestas progresistas, y no lo contrario. Claro que tenemos de las otras también, entre ellas en nuestro país, pero si uno toma el mapa del continente desde Honduras para abajo, vamos a ver desde México para abajo, que es el último gran evento electoral,
más allá de otros que podríamos nombrar, como Colombia, obviamente como Brasil. Hablábamos con Graciela, nosotros tenemos una gran esperanza en el retorno del Frente Amplio en Uruguay. Veremos, siempre es una disputa muy grande. Lo que quiero significar es que, en fin, nosotros los cooperativistas precisamente nos sentimos integrantes de esa reserva democrática que enfrenta esta disputa cultural y esta disputa social y esta disputa política con esos núcleos minoritarios. Que tienen un enorme poder, entre ellos el poder mediático. Ya lo demostramos en los 150 años de vida, el cooperativismo tiene un despliegue enorme en todas las actividades humanas, productivas y culturales. ¿Por qué? Bueno, ya nosotros lo conocemos, simplemente lo menciono. En una situación de crisis de las democracias tradicionales, porque son formales, y porque no resuelven los problemas de la vida de la sociedad y porque abandonan los idearios inclusive emergentes de la Revolución Francesa, ya no de idearios revolucionarios y socialistas, sino los de la Revolución Francesa de igualdad, de fraternidad, de libertad. No hay libertad sin igualdad y fraternidad. Por lo tanto, esas democracias están comprometidas. Nuestro movimiento cooperativo, en todas sus ramas, se ejerce la democracia con un sentido auténtico de verdadera participación, con un sentido verdaderamente solidario, humanista. Y además hemos aprendido a lo largo de toda la historia a que se debe gestionar con eficiencia y responsabilidad. Desde esa perspectiva es que tenemos una gran experiencia como movimiento cooperativo. La idea del no lucro y de la solidaridad, que puede parecer utópica, sin embargo la vida está demostrando de que estos proyectos basados en la idea de solidaridad, de participación y de cooperar y de sentirse útiles a la sociedad, es una idea superadora que cada vez tiene más adherentes en el mundo entero. Y que está demostrando que es una idea que sirve para cooperativas de 3 personas, de 5 personas o de 10 personas, o sirve para cooperativas de 1 millón de personas, o de 2 millones de personas. Después le podemos preguntar a Jaquet cuántos asociados tiene su cooperativa. La nuestra acá tiene 1.150.000. Claro que empezamos desde el pie, empezamos siendo chiquititos, no es que nacimos con 1.150.000. La cuestión política principal, y que creo que lo hemos logrado, es que las organizaciones cooperativas grandes siguen siendo valoradas y respetadas en la sociedad si sostiene el espíritu cooperativo de cuando eran 10, 20, 50 o 100. Ese es el reto, ese es el desafío, y creo que está demostrado en nuestras organizaciones que efectivamente lo podemos lograr. Por lo tanto, lo pequeño es hermoso, coincidimos, pero también lo grande es posible que se transforme en un gran instrumento de respuesta a estos dramas, a estas dramas de la sociedad. Nosotros tenemos otro rasgo interesantísimo, valioso, que no nos despejamos de las bases, que no nos despejamos de nuestros asociados en cada barrio, en cada pueblito, en cada ciudad. Y ese es un valor enorme que nos garantiza un sentido democrático y yo diría un sentido ético también. Somos fruto de ese pueblo del lugar, de ese barrio, de esa ciudad. Eso es la cooperativa, el fruto de eso. Y en la medida que la cooperativa presta un servicio útil y valorable, entonces hay una cosa recíproca que la hace agrandar, que la hace crecer y que es cada vez más querida y cada vez más valorada. De todo eso no me quiero extender, viene nuestra originalidad, viene la valoración del movimiento cooperativo que decía antes, que hay una valoración creciente, yo diría en el mundo entero. Claro, los paradigmas conservadores tienen como fin reproducir el pasado. En cambio, lo nuestro es inventar
y producir futuro, lo cual es un reto mucho más complejo, más difícil y, por supuesto, más creativo y más maravilloso. Nosotros nos sentimos parte del movimiento cooperativo internacional y muy particularmente parte del movimiento cooperativo americanista, porque, como decíamos antes, desde el fondo de nuestra historia tenemos un fuerte sentimiento americanista que creemos que tenemos que defender. Vamos por como decía Valeria, por un 2025, que es un gran orgullo que se haya declarado otra vez Año Internacional de las Cooperativas. Es una enorme alegría, expresa todo esto que de alguna manera estamos diciendo, porque no es solamente acá en nuestro país, es en todo el mundo este enorme crecimiento, esta enorme valoración, pero a su vez es un reto fenomenal a los cooperativistas de todo el mundo y también de acá. Así que bueno, es un reto a superarnos, a aportar más aún en lo que siempre quisimos y siempre queremos, aportar a cambiar el mundo. No nos vamos a resignar a ese sueño que algunos desprecian. Yo siempre reitero un elemento interesantísimo. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es un hombre de Pringles, de coronel Pringles. O sea que es posible pintar la aldea, como decía Tolstoy, para luego pintar el mundo. De eso se trata. Pintarás tu aldea en cada ciudad, en cada barrio, en cada pueblo, y desde allí entonces seguramente nos podemos proyectar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora le vamos a dar la palabra a Héctor Jaquet. Antes de que él comience su exposición, vamos a ver un video sobre la historia y la vigencia de la cooperativa obrera para que luego Héctor profundice en algunos aspectos. La cooperativa obrera fue fundada hace 104 años por un grupo de obreros de 173 trabajadores, en su mayoría ferroviarios, para abastecer a sus familias de pan, asegurando la calidad, el precio justo y el peso exacto. En la segunda década de vida, incorporaron varios productos para transformar finalmente aquella panadería en un almacén que luego se extendería en numerosas sucursales de Bahía Blanca. Con el continuo objetivo de ampliar sus servicios a nuevos rubros, ampliando su geografía de actuación, hoy cuenta con más de 2.500.000 asociados en una amplia red de 147 supermercados en 73 ciudades del interior de la Argentina. Por el volumen distribuido, la cooperativa obrera es la séptima cadena de supermercados del país y la segunda cooperativa de consumo de Latinoamérica, generando empleo digno y seguro para más de 7.200 colaboradores. La COPE es mucho más que una cadena de supermercados. Es una empresa de la economía social, administrada por sus asociados consumidores, representados por un consejo de administración que se elige democráticamente a través del voto de cada asociado, independientemente de su capital individual y del grado de participación económica. A su vez, trabaja diariamente en la defensa de la economía familiar, con los mejores precios y buenas ofertas, asegurando la equidad económica que se materializa anualmente en el retorno al consumo, devolviendo a sus asociados los excedentes en estricta proporción al uso de los servicios. Además, en cumplimiento al quinto y séptimo principios cooperativos y en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, desarrolla actividades para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Concientiza sobre la importancia del rol que todos tenemos en el cuidado del medio ambiente. Colabora por el bien común con las instituciones locales, regionales y nacionales y desarrolla y difunde la educación cooperativa
las artes y la cultura. La COPE crece, innova y se desarrolla, sosteniendo los valores y los principios de sus fundadores, alumbrados por ideales y el modelo de los pioneros de Rochdale. Por eso, nació como una panadería. Amplió luego sus servicios con un almacén a mostrador. Se transformó al formato autoservicio que hoy caracteriza a los supermercados y hoy innova y desarrolla nuevos servicios y canales de distribución de alimentos. El uso de nuevas tecnologías, el desarrollo informático de sus propios e independientes sistemas de gestión de cajas, depósitos y control de stock. Las plataformas de comercio electrónico copehogar.com y la copeencasa.com, así como el reciente desarrollo de la aplicación móvil Mi Cope, son claros ejemplos del constante devenir de una organización de y para las personas que resuelve sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de manera autogestionada y cooperativa. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento enorme a Juan Carlos con esta invitación a participar junto a ustedes en este lugar que desde la propia Buenos Aires no sé cómo lo visualizan, pero desde el interior es como un faro en la gran metrópoli y es cooperativo. Y eso ya en sí mismo es de una carga simbólica muy grande. Quería decírselo porque siempre, desde que este lugar, como lugar físico se creó, la gente del interior que venimos, nosotros tenemos oficinas aquí a la vuelta, siempre vemos con orgullo, como cuando vamos a Venecia y el Vaporetto nos está llegando y aparece una sucursal de la Copa Italia. O como vas a Andacollo, allá en el medio de dos valles, de dos cordilleras, y hay una sucursal de la cooperativa. Entonces uno siente ese orgullo y esa satisfacción de ver que esto que se propone en la charla, la solidaridad está vigente. Nuestra cooperativa es una cooperativa que la fundaron los trabajadores, con un esfuerzo titánico para poder juntar capital suficiente para construir una cuadra de panadería. Y una vez que lo pudieron hacer, y verdaderamente es toda una enseñanza y un legado, porque la cooperativa se funda en octubre de 1920, en el centro del desarrollo y del trabajo del ferrocarril del sur, porque eran los talleres ferroviarios de Bahía Blanca Noroeste. Y primer tema que tenemos que decir, estas ideas cooperativas llevan de la mano de españoles, de franceses, de criollos que en la matera o en el lugar donde tomaban un mate cocido escuchaban, veían y habían formado ya dos cooperativas de consumo. Una, la de los obreros de Ingeniero White, que es previa a la cooperativa obrera, y otra cooperativa que era la cooperativa ferroviaria. Pasa que la cooperativa ferroviaria era una cooperativa que nació al calor del impulso que le daba los dirigentes del ferrocarril, los jefes de estaciones, los sectores jerárquicos del ferrocarril. Una cooperativa que tuvo una actividad muy importante en Bahía, pero que no resolvía un tema muy acuciante que era el precio del pan. La ferroviaria era una cooperativa de consumidores. Y por el otro lado, lo que se tenía era un vínculo muy grande con la capital federal a través de un gremio como la Fraternidad, que era el gremio lleva y trae del ferrocarril, porque eran los maquinistas. Y entonces ellos llevaban la buena nueva, entre otras las del hogar obrero. Entonces aquella experiencia que ya tenía unos años, para 1920 el hogar obrero tenía 15 años de existencia, recuerden que arrancó con las viviendas sociales para los trabajadores, pero luego incursionó en el consumo, fueron ideas que se desparramaron rápidamente. Y así a lo largo del país se crearon muchas cooperativas de consumo. El propio Nicolás Repeto viajó más de una vez a contar acerca de la organización de una cooperativa. Y se funda la cooperativa, comienzan a producir pan, y producen pan a partir de la incorporación de un maestro panadero, rubio, de apellido, un español, anarquista, militante, era el que distribuía la protesta humana en la zona de Bahía Blanca,
y logró él, con la cooperativa, un primer acuerdo laboral que está en nuestros libros de acta, que por suerte podemos conservar toda la información histórica de la cooperativa, está toda y en muy buenas condiciones, esta historia de 104 años, y logran un primer acuerdo laboral. Estamos hablando de 1922, que es cuando la cooperativa empieza. Fíjense que la cooperativa saca su primera hornada de pan para distribuir el 1 de mayo de 1922. Todo un mensaje para toda la sociedad de esta cooperativa que pasó a llamarse la Cooperativa Obrera Limitada. Y eran los obreros del ferrocarril, era la gente que estaba en los talleres, reparando las vías y demás. Recuerden que les dije que existía otra que era la ferroviaria. Y esta cooperativa firma un acuerdo laboral que es muy interesante, puede ser de los primeros que ha tenido el país. No el primero sin ninguna duda, porque esa experiencia se fue dando de una manera casi aluvional en el país, ¿no? De las primeras organizaciones sindicales y demás. Y en aquello establecían que la jornada no iba a ser a destajo. La jornada del panadero hasta esa época era desde que se comenzaba con la preparación de la masa hasta que se terminaba, no importa las horas que lleve, si la levadura no venía buena, si la harina era una harina con mucho gluten, de mucha fuerza y el pan no levantaba, si el día era muy húmedo y no se podía hornear, había que quedarse a hacer el trabajo. Y aquí se fija una jornada laboral. No solamente se fija una jornada laboral, sino que se fija también un premio a la productividad, dirían ahora muchos de ellos, pero siempre dentro de las 8 horas de jornada laboral, como decían ellos, para no tentar, para no poner en marcha la tentación de caer en la explotación por ganar un peso más. Entonces, si tenían capacidad de producir más kilos, que iba en beneficio de esos asociados, había un premio, siempre en el marco de las horas laborales. Y otro tema interesantísimo, crean su primer seguro para los días perdidos por enfermedad, un seguro para los trabajadores, y también un aporte que la cooperativa hacía como patronal para la atención y compra de medicamentos. ¿Qué es lo que nos pasó? Fíjense que los años de luchas, ¿no? Enseguida, luego después de este acuerdo, se quiso llevar el acuerdo al resto de las panaderías y se hace una reunión con la Cámara de Panaderos de Bahía Blanca. Van a la huelga, paran a la cooperativa obrera. Primer gran debate, los cooperativistas con los sindicalistas. Parecía que el mundo se venía abajo, que estos cooperativistas eran traidores a la idea y del otro lado los cooperativistas creyendo que los sindicalistas anarquistas estaban para prender fuego a todo, y si uno ve el debate es extraordinario y por suerte logran un acuerdo. Pero el paro tenía que ver con la solidaridad obrera, que no podían estar algunos compañeros trabajando mientras otros hacían huelga. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque tiene que ver con nuestras contradicciones y los tenemos que ver así, con mucha naturalidad, analizarlo. Como decía Juan Carlos, nunca perder de vista los objetivos. Porque nosotros que estamos en el área económica de las reivindicaciones sociales, donde hay organizaciones como las nuestras, son organizaciones sociales y organizaciones económicas, así como están las organizaciones políticas de reivindicación de los derechos populares, del pueblo y demás, o las organizaciones sindicales, las nuestras son las que llevan adelante la actividad económica. Nuestras organizaciones, dentro de este sistema que es el sistema capitalista, no dejan nunca de ser una especie exótica en un país, en un jardín que no les es propio. Son las orquídeas tratando de cultivarse en la Patagonia. Entonces, para que sobrevivan necesitan mucha inteligencia, mucha convicción y capacidad de adaptación al medio. Esa capacidad de adaptación le da la oportunidad de sobrevivir, de mantenerse y de crecerse, pero tiene que ser una capacidad de adaptación que siempre está encorsetada en una doctrina que se refleja en valores y principios, porque si no nos podemos convertir en grandes organizaciones, pero dejaremos de ser cooperativas. Entonces, ese desafío que es una complejidad a resolver, tiene que analizarse así. No desde el pensamiento muy simplista, aquel que analiza
la realidad compleja de manera simple, seguro que la termina complicando. Para poder tener una buena solución hay que analizar la complejidad de los problemas. Y el nuestro es un problema complejo, el de las cooperativas, porque nos desarrollamos en un ambiente económico que no es el favorable para las organizaciones cooperativas. Y eso lo tenemos que saber. El otro tema importante, y a partir de esta experiencia de la cooperativa obrera, que quiero decir es el siguiente. Nuestra organización cooperativa es una organización, como muchas otras, y que cada día que uno pasa y conoce otras regiones del país y del planeta, va encontrando con una mirada realista, ni siquiera de un optimismo ingenuo, sino realista, que son tipos de organizaciones que están en pleno crecimiento. Que ha habido dentro del movimiento cooperativo mundial un esfuerzo para que no se desvirtúen nuestras organizaciones y que mucho ha tenido que ver la gestión de nuestro connacional, de nuestro vecino, de nuestro cooperativista Ariel Huarco, o dirigentes como aquí tengo a Graciela Fernández al lado mío. Son dirigentes muy convencidos de la naturaleza cooperativa, sus principios y sus valores. ¿Por qué quiero rescatar esto también? Porque estamos en un momento en que nuestras organizaciones pueden crecer empresarialmente, pero si pierden de vista su naturaleza como organización social, nosotros vamos a tener grandes empresas, pero no vamos a tener cooperativas. Y me consta el esfuerzo que se hace a través de los encuentros, las capacitaciones, las cumbres, y que van sosteniendo una estructura doctrinaria que es la que mantiene vigentes a las cooperativas. El otro tema que quiero hacer una reflexión, y a partir de esto en una charla que se me ha propuesto o que se nos ha propuesto compartir con ustedes, tiene que ver con lo siguiente. Cuando una cooperativa como la nuestra, y uno ve esa historia, que es una historia que tiene tan rica, tan linda, y tiene casi una gesta, se puede decir, de los oprimidos, de los que no tienen, de los que tienen dificultad y sacan adelante una organización, a uno le puede pasar o puede tentarse a tener una mirada romántica de la situación. Y no está mal que así sea, porque hay un enamoramiento hacia esas organizaciones, una visión idealista de lo que se ha podido hacer. El problema es qué nos sucede hoy. Entonces, traer esto hoy. Y ahí hay un gran desafío que quiero plantear respecto de las cooperativas, invitándolos a que pensemos juntos estos temas, porque mi cometido un poco era ese. De la cooperativa van a poder saber y mucho a través de las redes, de videos y demás, pero por ahí no tenemos la oportunidad de llevar adelante estas reflexiones. Y es el tema que tiene que ver con la identidad cooperativa. La identidad cooperativa está basada fundamentalmente y estructurada en una serie de principios y de valores que la estructuran, que la sostienen. Y eso es muy importante y es un desafío grande de nuestra dirigencia poder sostenerlo por lo que acabo de decir. Pero hay otro proceso que nos preocupa en la cooperativa obrera, que no estamos resolviéndolo del mejor modo como quisiéramos que fuera, pero no dejamos de trabajar en ello, que es el proceso de identificación de la gente con su cooperativa. Porque uno tiene una identidad, que es lo que nos hace diferente de otros. Pero eso no necesariamente hace que las personas se identifiquen con nosotros. Cuando una organización cooperativa es una organización nueva, cuyos miembros de la cooperativa son contemporáneos con esa solución que se organizó para resolver un problema, para satisfacer una necesidad, existe una identificación extraordinaria entre esos asociados y su organización. Sostenerla en el tiempo tiene que ver con recordar eso, con marcar esos hitos, con tener nuestros propios ritos de recordarlo, reflejarlo, de buscar el ejemplo, pero no se puede llevar adelante la identificación de nuevas generaciones si la organización cooperativa no lleva adelante acciones que sean acciones que cada uno de los individuos, en especial las generaciones más jóvenes, sientan que esas actividades que lleva adelante su organización
son actividades que a ellos les interesan. Hoy, todos los individuos estamos teniendo una multiplicidad de identificaciones con variadas organizaciones, y a veces ni siquiera con organizaciones, sino con grupos que espontáneamente, a través de la tecnología, se pueden generar porque van a llevar adelante una actividad solidaria, porque van a atender algunos de los problemas actuales de la comunidad o de la sociedad, como es un problema de medio ambiente, el problema del consumo responsable, el tema de tener una visión crítica respecto al consumismo, las artes y demás. Entonces dejo como reflexión que es una gran preocupación del movimiento cooperativo, trabajar por la identidad cooperativa y también estar permanentemente atento a las nuevas necesidades de nuestros asociados. Y no lo digo porque tengamos una solución, sino lo que tenemos una enorme inquietud para resolverlo, y creo que es algo que el movimiento cooperativo siempre lo tiene que tener presente. ¿Y por qué planteo esto aquí y ahora? Exactamente porque está habiendo un cuestionamiento muy grande acerca de nuestro tipo de organizaciones basadas en la solidaridad. Entonces las cooperativas tienen que ser un espejo donde muchos jóvenes, personas de mediana edad, puedan ver reflejadas sus inquietudes para poder defender a su cooperativa, para poder identificarse fuerte con la organización. Y tenemos muchos argumentos muy fuertes para poder hacerlo. Y entre ellos les voy a tirar uno que hace algún tiempo leí y me impactó muchísimo. Ustedes saben que uno de los pioneros del cooperativismo en la República Argentina fue el doctor Juan B. Justo, uno de los del grupo fundador del Hogar Obrero, que era un médico y que siempre buscaba alguna anécdota, algún ejemplo derivado de la ciencia, que él más conocía, que era la ciencia natural, médica, para poder explicar algunas situaciones de la organización social. Y siempre tuve esa inquietud también de leerlo en esos términos. Y la otra vez me encontré con un libro muy, muy actual de dos científicos, de Novak y Highfield, que se llama Supercooperadores, que no habla de las cooperativas, pero mire de lo que habla. Dice que no hubiera sido posible la evolución de la humanidad si nuestra especie no fuera una especie que haya desarrollado inteligencia abstracta, que haya desarrollado lenguaje, todo lo que permitió de menos hacia más que se complejice nuestro pensamiento y podamos llegar al punto que llegamos y capaz a límites que ni siquiera imaginamos. Ahora ellos empiezan analizando lo siguiente. ¿Eso hubiera sido posible solo pensando en la doctrina darwinista, y menos aún de esta gente, los terraplanistas, de que eso fuera posible si el individuo hubiera tenido una posición de resolver sus problemas de manera individual? Absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la clave del desarrollo del pensamiento abstracto está en el lenguaje. No hay modo de desarrollar pensamiento abstracto si uno no tiene un lenguaje compartido, por eso el lenguaje, donde uno dice algo y el otro comprende lo que estoy diciendo. Eso requiere inicialmente un mínimo de actitud colaborativa y actitud solidaria para poder llevar adelante. Convenir entre dos especímenes de aquellos tiempos, que un mismo sonido identifica tal o cual cosa, o un sonido identifica tal o cual fenómeno, identifica tal o cual lugar, de modo tal que yo pueda describir un hecho que ocurre en otro lugar y en otro tiempo, que puede haber sido ayer, hace 50 lunas atrás, a otro, requiere en principio de un acuerdo extraordinario entre esos dos individuos. Y ese acuerdo no es posible si naturalmente los individuos de esta especie no fueran colaboradores, cooperativos y solidarios. Por eso cuando vienen que la salida de nuestro tiempo es una salida individual, son unos farsantes.
Es gente que miente descaradamente, porque lo que se está escondiendo no es un análisis de la organización social. Lo que se está escondiendo es lo de siempre. Es un sistema de acumulación económica que permita que algunos pocos tengan cada día más. Y lo cierro y lo recordé a Juan B. Justo, que nos dijo alguna vez: si para muchos no hay lugar en el banquete de la vida, es porque muy pocos están ocupando demasiado lugar. Y lo digo porque las organizaciones cooperativas son las que nos permiten, disputándole palmo a palmo en el terreno de los bancos, como lo hace el Banco Credit Coop, en el terreno de la construcción o las cooperativas de trabajo, como lo hace una cooperativa de vivienda o una cooperativa de trabajo, en el terreno de la producción de electrodomésticos, cuando una cooperativa, una empresa recuperada produce, le vamos arrancando pequeños espacios, acumulando espacios, arrancando a la economía concentrada y la economía del lucro. Y eso no es gratis. Y eso no es gratis. Nosotros tenemos que saberlo. Y eso no es gratis y por eso se necesita elucubrar toda una teoría que no es cierta, que es absolutamente mentirosa. Los seres humanos somos naturalmente cooperativos. La capacidad de convencernos a través de la cultura, que es algo que creamos los hombres y que la manejan los poderosos, de que esto no es así, es en realidad para tener una herramienta para poder sojuzgar, para poder distribuir de otra manera, para poder apoderarse de lo que produce otro. Entonces, a la pregunta y a la consigna, ¿la solidaridad está vigente? Más que nunca, o como siempre. No vemos otro modo que el mundo pueda tener un mañana mejor si no se construye a través de organizaciones en el terreno económico como las nuestras, y a través de las mutuales, y a través de las buenas organizaciones sindicales, y a través de las buenas, coherentes, responsables y comprometidas organizaciones políticas que puedan llevar una forma de organización social más democráticas, más justa y que le permitan a la comunidad toda evolucionar. Nuestras organizaciones solidarias no solamente están vigentes, no solamente ocupan un lugar importante, sino que son organizaciones, son permanentemente atacadas precisamente por eso. Porque si fuéramos un cúmulo de pequeñas organizaciones cooperativas, a nadie le molesta. El tema es cuando podés demostrar que desde la organización se pueden generar los recursos suficientes para prestar servicios cada vez más amplios, a más cantidad de personas y sostener la doctrina cooperativa a través de los principios cooperativos. La cooperativa obrera es una experiencia, siempre digo yo, de 104 años. En la historia de Bahía Blanca es importante, en la del país es menos importante y en la historia de la humanidad es un pequeño flash que hay por ahí. Pero para nosotros es nuestra historia más importante y nuestra experiencia cooperativa extraordinaria, que pretendemos sostenerla en el tiempo como buena organización cooperativa que es. Ustedes lo saben, pero no sé si alguna vez han pensado que las organizaciones cooperativas son de las muy raras y pocas organizaciones sociales que son de vida ilimitada. No se ha dado nunca un debate de eso, pero a nadie se le ocurre decir que una cooperativa es como una sociedad anónima, 99 años no te puedo dar más. Entonces algo tienen estas organizaciones de distinto, está a la vista. Y esta organización, lo que nosotros pretendemos, la dirección de la cooperativa, su consejo de administración, sus funcionarios, yo soy un funcionario de la cooperativa, por supuesto convencido de las bondades del sistema, siempre digo que yo no trabajo nunca pensé que el trabajo que tengo era el que quería hacer. Yo no trabajo de lo que me gusta, sino dónde me gusta. Siempre me gustó estar en la cooperativa, cerca de la cooperativa. Arranqué siendo un asociado que participaba en asambleas, consejero, y después con el tiempo terminé estando dentro de la organización
laboral, desde el punto de vista de relación laboral. Pero lo que quiero decir es que nuestra organización lo que pretende siempre también es llevar adelante políticas muy concretas, hechos muy concretos, donde nosotros podamos mostrar a la comunidad que el modelo cooperativo es un modelo viable. Por ejemplo, en este momento la cooperativa está haciendo una devolución a todos sus asociados de 9.000 millones de pesos en concepto de excedentes. Es el retorno al consumo, lo que sobró en el año, y el pago de intereses al capital que tienen los asociados. Cuando cada uno de nuestros millones de asociados van a cobrar, no es que nadie se salva, pero todo el mundo sabe a qué se debe eso. Eso es lo que sobró en la cooperativa después de un largo año de dificultades y demás. Y lo reconoce muy bien. Pero por otro lado sirve para decir lo siguiente. La cooperativa obrera es el 5% de la distribución que se hace a través del supermercado en el país. O sea que si la cooperativa obrera, con la gestión que tuvo, mala, buena la gestión que tuvimos, pudo devolver 9.000 millones de pesos, hay otros 180.000 millones que están por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la cooperativa? Nuestros 9.000 millones se van a distribuir entre todos esos asociados en proporción a las compras que hizo en la cooperativa. Y lo otro es en proporción al capital. O sea que son 180.000 millones que quedarán en las cuentas bancarias de un puñado de gente. Y muchos de ellos ni siquiera conocen a la Argentina, pues son accionistas de multinacionales que están en el exterior. Y esa es la gran diferencia cooperativa. Somos organizaciones nacionales, de vida ilimitada, democráticas y solidarias. Y cuando decimos solidaria, para terminar con esto, un ejemplo concreto de la solidaridad que podemos llevar adelante es la solidaridad entre las personas que forman cooperativas y entre las cooperativas que pueden formar un movimiento más fuerte. En ese ejercicio que acaba de terminar, lo tengo marcado por las dudas que no me acordaba, pero sí me lo estoy acordando. Este es nuestro balance social cooperativo. Este año que terminó, el ejercicio que terminó el 29 de febrero, nosotros tenemos cierres de ejercicio a fines de febrero, la cooperativa le compró a empresas recuperadas, cooperativas de producción, talleres protegidos, todas organizaciones de la economía solidaria por 23.000 millones de pesos. Parece mucho, no lo es tanto porque son el 5 o el 6% de la facturación. Nuestro desafío es que siga creciendo y nosotros estamos esperando para este ejercicio poderlo llevar a 60.000 millones de pesos de compra a organizaciones cooperativas y solidarias. ¿Cómo lo llevamos adelante eso? Todos los principios cooperativos están reflejados en el balance social y todos ellos tienen un componente cuantitativo, no cualitativo. Cualitativo y cuantitativo. ¿Cuánto de verdad hago por ese principio cooperativo? Distribuyo excedente, pago intereses al capital, cuánto trabajo damos, cuánto personal ascendió en la cooperativa, ha puesto mayor responsabilidad, todo se mide. Y esos indicadores están en cada una de las gerencias como un indicador de evaluación de rendimiento en cada una de las gerencias. En algún punto hemos decidido, bueno muchachos, somos mayorcitos, hay que terminar con esto de los buenos deseos, buenas intenciones, y se transformaron en indicadores a ser cumplidos. Y un objetivo que se fija todos los principios de ejercicio para tratar de ser cumplido. Bueno, son algunos de los ejemplos que van a encontrar en el balance social cooperativo. Les hablé un poquito de esta experiencia de la cooperativa obrera para poder reforzar esta idea que tenemos, convencido, que la solidaridad tiene plena vigencia. Hay de aquellos que creen que el mundo está quieto porque no tienen ganas de andar. Esto está evolucionando y tardaremos más o menos, pero está evolucionando para mejor. ¿Por qué lo digo? Porque basta hablar con la juventud. No interesa lo que se votó. Eso es anecdótico, es coyuntural. Lo importante es qué piensa la gente. Y la juventud tiene compromiso con el medio ambiente, tiene con el compromiso con el que sufre, tiene compromiso y es una enorme revolución en el respeto al género. Estamos avanzando. Ese es mi mensaje, mi visión. Muchas gracias por este momento.
Muchas gracias, Héctor. Y acá le dejamos las palabras de cierre a nuestra querida compañera Graciela Fernández. Buenas noches a todas y a todos. Juan Carlos, en tu persona, agradecer la invitación. Ha sido un placer. Hoy he recorrido esta sede realmente impresionante, un lugar de cultura cooperativa. Lo mío no es tan fantástico como lo de Julio, ni lo de acá como Jaquet. Nosotros venimos a traer la palabra del Consejo Cooperativa de las Américas. Cooperativa de las Américas es una agremiación de 24 países del continente americano, desde Canadá, Tierra del Fuego. Es la región de América de la Alianza Cooperativa Internacional. Tiene 71.000 cooperativas que conforman parte de la región de América, 450 millones de asociados. Todos los que están aquí hoy, todas las que están, y lo que han sentido, conforma parte de nuestro mundo diario en Cooperativa de las Américas. Hoy es claro que estamos en un momento propicio para el cooperativismo. Que Naciones Unidas nuevamente haya declarado el año 2025 como Año Internacional de las Cooperativas no es algo casual. Resume, muestra y pone arriba de la mesa lo que hemos escuchado anteriormente. Hay 3 razones claves en las cuales Naciones Unidas ha fundamentado que el 2025 sea el Año Internacional de las Cooperativas. Primero, el cumplimiento por parte del movimiento cooperativo, de las cooperativas, de los ODS, de esa Agenda de Naciones Unidas 2030. Está probado que las organizaciones cooperativas han dado cumplimiento. En ese incumplimiento mundial de que solo están al 15% de lo que marca esa agenda para el año 2030, somos protagonistas del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos, además, un socio clave en el desarrollo en los territorios y en la comunidad. Han escuchado un ejemplo clave. Pero además somos protagonistas de lo que marcó Julio. Buscamos la paz, buscamos la democracia sostenible, buscamos aportar a nuestras comunidades. Pero además nos destacamos por algo. Somos los promotores de la inclusión social, somos los promotores del desarrollo económico, somos los promotores de incorporar en ese desarrollo económico a las poblaciones vulnerables, a aquellos que son dejados de lado, jóvenes, mujeres, indígenas. Han encontrado en el cooperativismo un lugar digno de trabajo, un lugar decente de trabajo. Han salido en el continente de esa informalidad diaria. Estas razones son las que han fundamentado a Naciones Unidas para declararnos en el año 2025 Año Internacional de las Cooperativas. Esto nos obliga, nos interpela, nos dice que en cada lugar que ustedes estén en vuestras cooperativas deben reflexionar lo que significa, deben visibilizarlo, deben mostrarlo, deben sentir orgullo de decir que son cooperativistas y que Naciones Unidas nos visibiliza. Naciones Unidas pone arriba de la mesa ese pasado que tenemos. Hoy lo dijeron, está enraizado, traducido en principios y valores que conforman la identidad cooperativa. Y eso nos obliga a un futuro que no es sencillo.
un futuro marcado por una innovación que continuamente nos interpela, que para nosotros es social. Nosotros somos los grandes innovadores en los territorios y localidades. Nosotros somos los grandes innovadores en los territorios, haciendo acuerdos, como ha sido un ejemplo Argentina, con los municipios. Somos un ejemplo de innovación en la pandemia, donde fuimos resilientes, donde dimos de comer a nuestros socios a través de las cooperativas agrarias y de consumo, donde supimos gestionar en el crédito, donde atendimos en la salud, cuando los estados, como en el caso de Brasil, no lo hicieron y nuestras organizaciones cooperativas de salud así lo hicieron. Todo ello ha sumado para que nos elijan. El modelo está vivo, pero está reconocido como tal. No es un mero discurso religioso entre nosotros que creemos en esto. Está reconocido por Naciones Unidas. Entonces, si los organismos multilaterales, que la mayoría de las veces no juegan a favor, sino en contra, una vez que los tenemos a favor, utilicemos el concepto. Cooperativa de las Américas se ha comprometido el 9 de julio en Naciones Unidas de llevar adelante este compromiso. Esta actividad hecha en la ONU el 9 de julio fue el prelanzamiento del Año Internacional de las Cooperativas, a los efectos de que Naciones Unidas convocó a la Alianza Cooperativa Internacional en la persona de su presidente, el doctor Ariel Huarco, y los vicepresidentes de las regiones del continente, para que dijéramos cuál iba a ser nuestro compromiso. ¿Qué íbamos a hacer para que las cooperativas se visibilizaran? ¿Cómo nos íbamos a comprometer? ¿En qué se comprometió América? América se compromete en crear un comité regional donde será presidido por quienes presiden ECOSOC, el organismo de la economía social y el cooperativismo en Naciones Unidas, Paula Ojeda, en el secretario general de FAO, en el secretario general de CEPAL y del ICA, el Comité Ejecutivo de Cooperativa de las Américas, su dirección regional, y estará a cargo de quien ejerce y acompaña esta presidencia que hoy está acá, y le quiero agradecer, el doctor Ricardo López. Argentina tendrá sobre sus espaldas el poder hacer trabajar este comité. Los temas serán los siguientes. Con CEPAL, y ya está confirmado, se va a trabajar lo que significa desarrollo productivo y económico en los territorios. Visibilizar qué hacemos las cooperativas, medir y mostrar. Es el momento de mostrar las buenas prácticas, de mostrarles al continente y al mundo qué hacemos. Con FAO se va a llevar adelante el tema de la soberanía alimentaria, pero además de mostrar en las regiones qué cantidad tenemos de cooperativas agrarias, cuáles son sus propuestas, qué aportan, qué exportan, cuál es su desarrollo económico. Con la OIT hemos convenido en que las cooperativas de trabajo deben cumplir con el compromiso asumido en los 100 años de la OIT. Esto significa, son un motor de trabajo digno y decente. Trabajo digno y decente para los socios cooperativistas de trabajo y trabajo digno y decente, que es nuestro compromiso para demostrarle al resto del respeto de nuestros trabajadores en cooperativas. Hemos asumido además el compromiso con UNESCO. El conocimiento, hoy señalaban, es un tema clave. No podemos avanzar sin entrar en el conocimiento profundo de nuestra doctrina cooperativa, de nuestra identidad cooperativa. No habrá, como señalaba recién, una gestión cooperativa interna sin capacitación y educación. Nosotros debemos capacitar a nuestros socios,
a nuestros socios en la gestión cooperativa. Democracia, participación, equidad de género. Pero además debemos capacitar a nuestra gente en el sistema cooperativo de nuestras propias actividades económicas para su desarrollo. Debemos tener en cuenta, buscándole nuestro idioma cooperativo, que hay un cambio en el comercio, hay un cambio en el proceso de digitalización, hay un cambio en la tecnología, hay un cambio hoy que lo debemos procesar y adaptar. La innovación es adaptarnos. Hemos hablado con UNESCO de llevar adelante los procesos de educación y capacitación en las escuelas, en la enseñanza secundaria y en las universidades. Y llevar adelante lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Son las alianzas. Somos el núcleo histórico de la economía social y solidaria. Pero cuidado, no somos el ombligo de nada. Tenemos que hacer alianzas con otro tipo de organizaciones que profesan, por supuesto, nuestros principios y valores, que tengan comunión con nuestra identidad cooperativa. Tenemos que conversar con los 24 gobiernos si hemos asumido nuestro continente, no con los gobiernos de turno. Necesitamos políticas de Estado para el cooperativismo. Y eso es un tema clave. Debemos buscar la promoción de políticas públicas que apunten al desarrollo económico y productivo, que escuchen la voz de las cooperativas, que respeten la asimetría que tenemos. Se han visto favorecidas las transnacionales, las grandes empresas, las grandes sociedades anónimas con exoneraciones que el movimiento cooperativo no tiene. Somos controlados en el ámbito financiero más que cualquier otra organización que viene del exterior. No negamos el control, tenemos nuestro propio control cooperativo, no rechazamos el control estatal, pero pedimos dos cosas: un control estatal basado en la identidad cooperativa. Para eso necesitamos alianzas con la universidad, necesitamos alianzas con la academia. Queremos el reconocimiento del acto cooperativo, el relacionamiento de nuestros socios con la cooperativa, que tenga consecuencias tributarias y que tenga consecuencias de inclusión social. Y dos temas centrales que son claves que el cooperativismo debe llevar adelante: la intercooperación. No podemos vivir solo de políticas públicas, no podemos vivir solo de pedirle a los organismos intergubernamentales, no podemos vivir solo de los proyectos con la Unión Europea. Debemos lograr el financiamiento y el diálogo con nuestras cooperativas de ahorro y crédito, con nuestros bancos cooperativos en un idioma de identidad cooperativa a través de la intercooperación. Logramos y queremos, y ya tenemos ejemplos, entre cadenas de producción con cooperativas de consumo y cooperativas agrarias, entre cooperativas de consumo en la región dentro del continente. Si no logramos la intercooperación, si no logramos el fortalecimiento gremial de nuestras organizaciones, el respeto a nuestras organizaciones y creer que el futuro es posible, que es nuestro y que está en nuestras manos, no vamos a poder avanzar. Por lo tanto, estamos en el mejor momento. Tenemos todo arriba de la mesa. Será nuestro esfuerzo el que podrá lograrlo. Tenemos un contexto en contra, es cierto. Hoy Latinoamérica tiene más que nunca abierta, como decía un compatriota, nuestro estimado Galeano, las venas siguen abiertas en América Latina, no hay duda. La injusticia social está presente, no hay duda. Nosotros no estamos en tiempos de discursos. El movimiento cooperativo necesita acción y acciones concretas
Y a eso es que hoy venimos, a invitar desde la agremiación del Movimiento Cooperativo Las Américas a que ustedes formen parte de esas acciones concretas que lleven a sus respectivas cooperativas que hay oportunidades, que existen oportunidades para el movimiento cooperativo de un desarrollo económico, de un desarrollo productivo y de una inclusión social, que es lo que me parece más relevante e importante. Gracias por la invitación, gracias a los argentinos y argentinas para recibirnos nuevamente. Gracias.